material introductorio. ¿Dónde? En el principio. Y el principio es la clave para entender todo el resto del libro. Entonces, si eso es así en Eclesiastés y en Proverbios, en Salmos también sucede. Salmo 1 y Salmo 2 han sido colocados intencionalmente al principio del Salterio como una introducción general al resto del libro. No están ahí porque fueron escritos antes, ni porque fueron escritos después. De hecho, nosotros tenemos un Salmo de Moisés. Ese tendría que ser el Salmo 1, si vamos en orden cronológico. Y también tenemos un Salmo que se escribió justamente en Babilonia. Ese tendría que ser el último. Pero no está el Salterio justamente ordenado cronológicamente, sino que hay temas, hay otra razón por la cual los salmos están ordenados de la manera que están ordenados. Y el Salmo 1 y 2 no están al principio porque son los más antiguos, sino porque funcionan, tienen la función de introducir el resto del libro. Ahora, hay varias razones para defender esta teoría. ¿Sí? Esta teoría que es realmente abrazada por la mayoría de los expertos, y no todos, ¿sí? De que el Salmo 1 y 2 funcionan como una introducción al Salterio entero. Pero hay varias razones lingüísticas. Hay varias razones lingüísticas para realmente favorecer esta teoría. En primer lugar, noten que el Salmo 1 y Salmo 2 están desvinculados de los siguientes salmos. El Salmo 1 y el Salmo 2 están desconectados de los siguientes salmos más inmediatos. ¿Y qué quiero decir con esto? Si ustedes van y ven el primer libro de los salmos va desde el Salmo 1 hasta el Salmo ¿qué? Hasta el Salmo 41. ¿Sí? Ustedes van a ver que los salmos 3 al 41 todos llevan el título Salmo de David. Con la excepción de ¿qué? El Salmo 1 y el Salmo 2. De esta manera, el Salmo 1 y el Salmo 2 están desconectados, por así decirlo, como si fuese una especie de introducción al resto del Salterio. ¿Sí? Todos, del Salmo 3 al 41, llevan el título Salmo de David. Claro, alguien va a saltar y bueno, y va a decir el Salmo 10, por ejemplo, no tiene título, pero el Salmo 10 se cree que en realidad pertenece al Salmo 9. De hecho, en el texto masorético son un solo salmo. ¿Sí? Entonces, y Salmos 33 tampoco, pero se cree que el Salmo 33 y el Salmo 32 también pertenecen al mismo salmo. Como el 42 también, ¿no? 42 y 43. Bueno, ahí ya estamos en el próximo libro. En su libro 2. Entonces, lingüísticamente hablando, el Salmo 1 y el Salmo 2 están desconectados del resto de los salmos del libro número 1. Pero también hay otra razón que los une. Así como hay una razón que los separa, hay una razón que los vincula. El Salmo 1 y el Salmo 2 están vinculados entre sí lingüísticamente. Por ejemplo, noten la repetición de Ashre. ¿Sí? Ashre lo tenemos Salmo 1, versículo 1, y si ustedes van al Salmo 2, versículo 2, se van a encontrar Ashre también, que está funcionando como justamente una inclusión. ¿Sí? Está diciendo dónde comienza y dónde termina. Está delimitando el principio y el final de la introducción. ¿Ok? Nos está diciendo el Salmo 1 y el Salmo 2 deben ser leídos en conjuntos. Deben ser leídos en conjunto. O sea, enmarca el texto. Además, noten la palabra derech, camino o senda. Aparece en el Salmo 1, versículo 6 y aparece en el Salmo 2, versículo 12. La palabra abar, perecer, aparece en el Salmo 1, versículo 6 y también aparece en el Salmo 2, versículo 12. O sea, esto une aún más semánticamente a estos dos salmos, los vincula. Y si quieren agregar algo más, también hay un juego de palabras. Está el juego de palabras en el Salmo 1, versículo 2 y en el Salmo 2, versículo 1. Hagá. Hagá significa ¿qué? Meditar. Aparece en el Salmo 1, versículo 2 como meditar, sino el que medita en la ley de Jehová. Y aparece en el Salmo 2, versículo 1, solo que se traduce diferente. ¿Cómo se traduce? Murmurar. ¿Sí? Plotar, ¿sí? Que está complotando contra alguien. Noten que hay un juego de palabras que vincula estos dos salmos. Las repeticiones vinculan estos salmos. Y la inclusión vinculan estos salmos. Son todas esas figuras retóricas de las cuales le hablé la semana pasada.
¿Ok? A la luz de toda esta evidencia, entonces, Marfutato concluye que el Salmo 1, eso es importante, el Salmo 1 nos da una idea del propósito del libro de los Salmos, mientras que el Salmo 2 nos ofrece una perspectiva general del mensaje o del tema del libro. O sea, Salmo 1 nos da una idea del propósito. Salmo 2 nos da una idea del tema principal. Y todo esto es parte de la introducción al Salterio. ¿Sí? Introducción está compuesta del Salmo 1 y Salmo 2. El Salmo 1 nos da el propósito, el Salmo 2 nos da el tema general. Y deben ser leídos en conjunto. ¿Qué le dice el propósito y tema? ¿Para qué fue escrito? Es el propósito. El tema es el qué. De hecho, desde los primeros comentarios bíblicos de Orígenes, a principios del siglo III, el Salmo 1 ha sido interpretado como la introducción a todo el Salterio. Ya desde Orígenes, cuando escribió su primer comentario bíblico serio, a principios del siglo III, consideraba el Salmo 1 como la introducción al resto del libro. Jerónimo, lo mismo en el siglo IV, solía describir el Salmo 1 como el Praefatio Spiritus Sancti, el prefacio inspirado por el Espíritu Santo. O sea, Jerónimo también en el siglo IV siguió las pisadas de Orígenes y decía que el Salmo 1 era la introducción al Salterio. De hecho, él lo comparaba al Salmo 1 con la gran puerta de un edificio de la que el Espíritu Santo es la llave. ¿Okay? Para entrar al Salterio tú tienes que pasar por esta puerta y necesitas el Espíritu Santo para abrirla. A esto se agregaba la ausencia de un título, que ya lo dije, con la información del autor como prueba del carácter introductorio del Salmo 1. Y podríamos agregar y decir lo mismo eso del Salmo 2. El Salmo 2 no tiene título. O sea, estos dos funcionan, ¿sí?, como dos salmos distintos que deben ser leídos en conjunto y que nos introducen al resto de la colección de salmos del libro entero. Ahora, si nosotros decimos que el Salmo 1 nos da el propósito, entonces debemos preguntar, ¿cuál es el propósito del libro? ¿Cuál es el propósito del libro? No lo tenemos tan claro como en Juan capítulo 20, pero sí se nos da por el posicionamiento el propósito del libro de los Salmos de acuerdo al Salmo 1. Y este es el propósito más básico. ¿Están listos? A ver, le voy a preguntar, ¿cuál es el propósito más básico del libro de los Salmos, según ustedes? Adorar. ¿Adorar? ¿Rodolfo? Instrucción. ¿Instrucción? Rodolfo le dio en el clavo. El propósito general del libro de los Salmos no es adorar. El propósito es instruir. Instruir. El libro de los Salmos es, en esencia, un manual de instrucción. Es una guía de principios básicos, divinos, para andar en la senda de la bendición que el salmista describe en el Salmo 1. Si tú quieres andar por esta senda de bendición, debes seguir la instrucción que hay en el resto de este libro. O sea, el Salmo 1, lo pueden llamar así, es la puerta estrecha. Prestándonos a la imagen de Jerónimo. Es esa puerta estrecha que nos introduce al resto de la senda. Pero la bendición del Salmo 1 está reservada solo para los que meditan en la ley de Jehová. En la ley de Jehová. En la Torá de Jehová, ¿no? ¿Lo estuvieron traduciendo? Sí. ¿Qué significa Torá? Instrucción. Tiene varios significados Torá. Tiene varios significados Torá. Torá puede significar instrucción, puede significar enseñanza, puede significar ley como un código civil o moral, o puede significar la ley de Dios que está por sobre encima de cualquier ley humana, codificada. Tiene esos tres significados. ¿El significado más común cuál es? Ley. En realidad es el primero, es la instrucción, la enseñanza. Ese es el significado más común de esta palabra. Torá aparece en el Salmo 78, versículo 1 al 3, aparece en Proverbios capítulo 1, versículo 8, y creo que este es el sentido más natural en el contexto del libro de los Salmos. ¿Sí? Leerlo como instrucción, Ahora noten, en el Salmo capítulo 1, versículo 2, dice, sino
en la ley, en el Torah de Yahweh. Está su delicia, está su deleite. En la ley de Yahweh. Noten que no solo nos llama la ley, no lo llama la instrucción. Lo llama la instrucción o la enseñanza de quién? Yahweh. De Jehová. Noten que esta instrucción está atada, está conectada, está vinculada estrechamente con el nombre propio de Jehová. Ahora, es muy posible que para fines del siglo IV antes de Cristo, el libro de los Salmos ya estuviese en esta forma final. Esta es la misma época de Crónicas, la misma época de Esdras, la misma época de Nehemías. ¿Se acuerdan en 2 de Crónicas, capítulo 34, versículo 14, que tenemos a Isías, que encuentra el libro de el libro de la ley de quién? De Jehová, dada por medio de Moisés. Esdras 7:6 dice que Esdras era escriba diligente en la ley de quién? De Moisés, que Jehová Dios Israel había dado. No tiene esa conexión. Uno lo llama la ley de Jehová que vino por boca de Moisés, otro dice la ley de Jehová, la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Entonces, al parecer, en esta época, cuando ya el Salterio estaba en su forma final, ambas frases hacían referencia a lo que hoy conocemos como el ¿qué? Los primeros 5 eran el Pentateuco. El Pentateuco. El Pentateuco. Este es el contexto, creo yo, del Salmo 1. Habla de la instrucción de Jehová que encontramos en los primeros 5 libros de la Biblia. No está hablando tanto de la ley mosaica como la codificación desde Éxodo 20 en adelante, sino que está incluyendo los 5 libros como lo que ya era conocido en aquella época como la ley de Jehová, dada a través de Moisés. De modo que el propósito general del libro puede resumirse en tan solo una palabra, y es instrucción. Es la instrucción en la ley de Dios dada por boca de Moisés. No debe sorprendernos entonces que hayan 5 libros en el Salterio, ¿no? ¿Para qué? Solapando los 5 libros del Pentateuco. ¿Sí? Esta es la ley cantada, esta es la instrucción cantada. Y esto va a tener repercusiones a la hora en que interpretemos los salmos. Es más que una mera colección de himnos, es más que un mero himnario, es más que adoración, es instrucción cantada. Sí. Eso cambia nuestra percepción de los salmos. ¿Sí? Hay teología en los salmos y podemos hacer teología desde los salmos. Así como tenemos teología desde Romanos, podemos también, este va a ser el siguiente libro, hacer una teología sistemática desde el libro de los salmos. Porque es el propósito del libro, instruir al pueblo de Dios. Sí. Entonces, para andar en la senda de bendición, para andar en este estado de felicidad del cual describe el Salmo capítulo 1, versículo 1, es necesario meditar en este manual de instrucciones de día y de noche. Según el libro de los Salmos, una vida santa, una vida de felicidad, una vida besando al Rey, como vamos a ver en el Salmo capítulo 2, es el resultado de una vida que está satisfecha en Dios, de una vida de satisfacción. ¿Sí? Sino que en la ley de Jehová está su deleite y en su ley medita ¿de cuándo? De día y de noche. Está satisfecho con la instrucción de Jehová. Salmo 119, versículo 1, Salmo 94, versículo 12, que hablan de una vida de satisfacción plena. O sea, hermanos, esto tiene implicaciones para nosotros. La santidad comienza ¿dónde? En el estudio. La santidad comienza en el estudio. No comienza con una serie de reglas. La santidad comienza con el estudio. Todo aquel que alcanza un profundo sentido de gozo medita en la ley de Jehová de día y de noche. Ahora, la meditación en nuestros días a menudo es caracterizada por el silencio. ¿No es así? Vamos a meditar. Pero esto es muy diferente a lo que era antes. La meditación no era así. La palabra Hagá es realmente una palabra onomatopéyica, ¿sí? Que su nombre justamente da a entender el sonido que se hacía, ¿sí? Cuando se meditaba. La palabra Hagá se utiliza muchas veces para hablar del gemir o el arrullar de las palomas, ¿sí? ¿Sí? Es ese ruido, el gemido. Se habla también del rugido del león en Isaías capítulo 31, versículo 4. O sea, la meditación en el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el silencio. Todo lo contrario, tiene que ver con el sonido.
tiene que ver con el rugido, tiene que ver con el gemido. A veces, esta palabra Hagá describe el discurso del hombre, como por ejemplo en el Salmo 35, 28. Entonces, la idea principal de Hagá en este contexto es leer a media voz, meditando. ¿Sí? Leer a media voz meditando. Esa es la idea principal de Hagá en este contexto. Ahora, vale la pena destacar que la mente también está involucrada en el proceso de lectura y meditación. De hecho, muchas veces cuando ustedes leen el verbo Hagá en los Salmos, en la línea paralela, ¿saben qué palabra aparece? Como sinónimo, acordarse, que justamente tiene que ver con un concepto de Memorizar. de utilizar la mente. ¿Sí? En otras palabras, la meditación no es un fin en sí mismo. Meditar en la ley de Jehová impulsa a vivir lo aprendido con deleite. Por eso encontramos lo que encontramos en Josué capítulo 1, versículo 8, que es muy parecido al Salmo capítulo 1, versículo 2. ¿Sí? De que no debía apartarse este libro de la ley, sino que debía meditar en él de día y de noche para vivir una vida de santidad, para vivir una vida de santidad delante de Dios. Debemos meditar en la ley de Jehová y esa meditación va a impulsar a vivir lo aprendido con deleite. Y hacer lo que nadie más puede hacer, que es tener una vida de obediencia, pero haciéndolo con gozo, porque el yugo es más pesado. Entonces, el Salmo 1 nos introduce al propósito del libro. El propósito es la instrucción. Es la instrucción individual como es la instrucción colectiva, específicamente con la liturgia israelita. Eso es muy importante entenderlo porque va a afectar la manera en que nosotros leemos los salmos, como cantamos los salmos. Y esto tiene, por supuesto, implicaciones para quiénes, para los líderes de la alabanza. Los salmos son más que canciones, son liturgia cantada. Sí. Gracias. De acuerdo a eso, hay un artículo de Thomas Long que se llama 4 formas para predicar un salmo, y él habla que el salterio ha sido mal interpretado y hace una pregunta: ¿por qué no se predican los salmos? Algunos han dicho que los sermones son vasos demasiado planos para contener la gama emocional y poética de los salmos. Por eso me gustó esa parte. O sea, hay miedo de predicar los salmos. Sí. Por un tema de que hay mucha emoción y poesía en él, como para llevarlo a una estructura de un mensaje, de un sermón. Sí. No, y además es distinto, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados. Es muy distinto a lo que estamos acostumbrados con nuestra interpretación proposicional por ejemplo, de Pablo, de otros escritores del Nuevo Testamento, y eso nos genera a nosotros dificultades a la hora de predicarlo, pero hay mucho contenido teológico que debe ser predicado y que lamentablemente se hace o no se hace lo suficiente y se hace mal. Se hace y se hace mal. Abusos interpretativos, con la interpretación cristocéntrica, cada salmo lo terminamos con Cristo. Abuso interpretativo, en vez de dejar que el salmo haga su propia teología a su tiempo. Entonces, habiendo introducido, y yo sé que estoy yendo rápido, pero quiero meterme en el salmo porque habiendo introducido el salmo, lo primero que debemos hacer para analizar un salmo es identificar su estructura más básica. Hay que identificar la estructura más básica. ¿Cómo identificamos la estructura más básica de un salmo? ¿No? ¿Qué nos ayuda a identificar a dónde termina una línea y a dónde comienza otra? Acentos. Acentos. Los acentos disyuntivos. Los acentos disyuntivos tienen una función. Nos van a ayudar a nosotros a poder ver cuál es la estructura más básica del salterio. Ahora recuerden que Salmos, Proverbios y una gran parte del Job tienen su propio sistema de acentos. Tienen su propio sistema de acentos que es muy diferente a los acentos que estamos acostumbrados en el resto de los libros del Antiguo Testamento. Claro, algunos signos de acentuación son los mismos y son usados en todos los libros, pero hay otros que son únicos al Salterio, a Proverbios y a una gran parte del Job. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es el acento o la división principal de un versículo en el libro de los Salmos? No es el adna. El adna es en la prosa. El adna es en el resto del Antiguo Testamento. En estos 3 libros que son Proverbios, parte de Job
y Salmos es el Ole Bayoret. El Ole Bayoret es la marca, el divisor principal de un versículo y es único a la poesía hebrea. No lo vamos a encontrar en la prosa. Esto significa que el Atna, que es el primario en la prosa, divide la segunda mitad. ¿Se entiende? El Atna no es el corte principal, sino que después divide un corte por el Ole Bayoret. Ahora lo voy a mostrar. Y después tenemos la revía. La revía es otro acento disyuntivo. Otro acento disyuntivo. Está la revía Gadol y la revía Catón, ¿sí? Ambas tienen el mismo símbolo. Lo único es que una viene inmediatamente después o antes del Ole Bayoret, esa es la Catón, y la Gadol viene inmediatamente después del Atna. Si no recuerdan esto, no se preocupen. ¿Se acuerdan que yo les di un pequeño recurso? ¿Sí? La guía para la interpretación, ¿cómo se llamaba? La guía para el uso de la VHS. ¿Sí? Se los di, el semestre creo que fue el anterior o el pasado. Lean las páginas 29 al 31, 3 páginas. Y ustedes van a ver ahí los distintos acentos. ¿Okay? Entonces, si ustedes tendrían que agarrar el Salmo 1 y dividirlo, ¿cómo lo dividirían? ¿Dónde venía el primer corte? Ahí donde está el acento del Ole Bayoret, ahí arriba en consuelo, antes. ¿Dónde? No, en el verbo consolar. Acá está, este es el Ole Bayoret. Si está un Atna y luego el Ole Bayoret. Ajá. Rashaim, no, esto no es un Atna. Esto no es un Atna. Este es el Ole Bayoret. Tiene esta marca acá y esta marca abajo. Esto es un Atna. El Ole Bayoret está arriba, ¿no? El Ole Bayoret son estos dos. Este y este. Aparecen en una palabra. Sí. Esto es Ole Bayoret. ¿Sí? Esta es la marca principal. Esto es un Atna. Sí. Esto es una revía. Si tendríamos que separar el Salmo 1 sería así. Este es el Salmo 1. Versículo 1. Esta es la estructura más básica. ¿Sí? Tenemos una revía, acento disyuntivo. Tenemos Ole Bayoret, el acento principal. O sea, acá se divide en dos el versículo. Tenemos el Atna, que divide la otra mitad, ¿sí? Lo que resta. Y acá tenemos el Sof Pasuk, ¿sí? Que es la parte final del versículo. Sí. Lo mismo, acá, miren, Ole Bayoret. Principal, revía, Sof Pasuk. Acá, Ole Bayoret. Acá se utiliza en esta frase, noten, constructa, ¿sí? Tenemos una parte del acento está acá y otra acá. Después tenemos revía, Atna, Sof Pasuk. Atna, acá no tenemos Ole Bayoret. Revía, Sof Pasuk. Atna, Sof Pasuk. Atna, Sof Pasuk. Noten lo que dice, súper fácil. Esta es la estructura básica del salmo. ¿Sí? No hay ningún secreto. Vayan por los acentos disyuntivos. El acento disyuntivo me va a ayudar a identificar. Hasta acá llega un pensamiento lógico y acá debo cortarlo y sigo con la línea después. ¿Ok? Pero recuerden cuál es más importante. El más importante no es el Atna. El más importante es el Ole Bayoret. Si no está el Ole Bayoret, el Atna ocupa su lugar. Como aparece en el versículo 5 y el versículo 6. Y el versículo 2 no tiene Atna. En el versículo 2 no tiene Atna, ¿no? Pero tiene el Sofpas, tiene el Ole Bayoret y tiene la revía. Sí. Revía no es tan importante como es el Ole Bayoret. Pero esto de los acentos va a tener implicaciones en la implementación y no solo en la identificación, pero también a la hora de hacer la interpretación del texto, como lo voy a mostrar en un momento. Una pregunta, nada más. Sí. Con este Ole Bayoret que me tardé una semana tratando de explicar por qué el Atna, que estaba ahí en el verbo consolar, y la traducción dice, bienaventurado, bueno, que no anduvo en el consejo de los malvados o los impíos. Sí. Pues la explicación es ese acento arriba, por eso ahí se divide, por eso es diferente a la prosa, pues. Sí, perdón, el Atna, Rodolfo, porque no estoy entendiendo si... En la prosa lo divide el Atna, pues el versículo. Sí. En la poesía es diferente, es este Ole Bayoret que es el principal. Correcto. ¿Sí? Pero tú no me dices que está el Atna. No. Ahí no está donde ahí. Este no es Atna, por eso es lo que te quería decir. Este no es ok, perdón. En Atna es así, es al revés.
Sí, sí, cierto, es que lo confundí. Sí. No podía entenderlo, pero ya lo entendí bien. Sí, Gracias. este es otro acento. Este es otro acento. Sí. No es tan importante como ese dato. Sí. Entonces, una vez que ustedes determinan la estructura básica del salmo, toma 2 segundos. Copian, pegan, pic, 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 uno abajo del otro. Ore, bayore, ana, sos, pasuco y revía. Esto es lo que deben saber. Una vez que ustedes determinan la estructura básica del salmo, ustedes deben establecer ¿qué? La jerarquía del texto. Sí. Ahí ya es más difícil. ¿Por qué? Porque ahora hay que ver cómo encajan las partes, porque no todas las partes están al mismo nivel. No todas las partes son igual de dominantes. Hay partes o líneas, si quieren vayamos a la prosa, hay cláusulas que son más dominantes que otras. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos cláusulas independientes y cláusulas dependientes. Lo mismo pasa en la prosa, solo que con líneas. ¿Okay? Entonces, ahora tenemos que empezar a separar y decir qué está dependiendo de qué y qué es lo principal. ¿Se entiende? Y ahí entonces es donde nos adentramos. Salmo 1, versículo 1, por ejemplo, si yo tendría que dividirlo, dividiría así. ¿Ok? Salmo 1, ¿quién me lo quiere traducir? Versículo 1. Yo. ¿Quién? Yo. Dale. Serei Aish. No necesito que lo leas. Ah, solo ok. que lo traduzca. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de los impíos y en camino de pecadores no se detuvo y no se ha sentado en silla de escarnecedores. Está bien. Noten aquí que una vez dividido el texto, yo ahora empiezo a modificar y empezar a empujar el texto. ¿Sí? Noten, la partícula relativa ayer introduce justamente una cláusula o una línea relativa. Entonces no puede estar por sí mismo. La partícula relativa, que se acuerdan, yo dije que no es muy común en la poesía, si en la prosa, en la poesía no es muy común, introduce un pensamiento subordinado. Entonces acá nosotros tenemos que determinar a qué está subordinado. Es bastante sencillo. Bienaventurado es el hombre que. ¿Okay? Entonces ayer está subordinado y modifica a Haish. ¿Sí? Al hombre. El hombre que, y ahí va a empezar a introducir. ¿Okay? Después noten que tenemos frases preposicionales. Primero tenemos la primera frase preposicional, que a mí siempre me gusta subordinar las frases preposicionales. Esta frase preposicional, en consejo de malos, ¿está subordinado a qué? Ayer. El camino. No está subordinado al camino. Andar. Así, Andar. entonces, Caminar. la frase preposicional está, por su subordinación, está modificando al verbo de manera adverbial. ¿Ok? Que no anduvo en consejo de malo. ¿Sí? Define, categoriza, cualifica, caracteriza al andar. ¿Sí? Ahora, las dos frases preposicionales que siguen, que también empiezan con bet, noten, esta, la derech, y esta, vemos ya, las dos comienzan también con bet, como comienza esta primera, y las dos tienen la misma función. Modifican al verbo adverbialmente. En este caso, esta modifica halach, y esta modifica mal, esta modifica yashav. ¿Lo ven? Las tres modifican a los verbos de manera adverbial. ¿Sí? Y esta serie de líneas, que se conoce como un terceto, porque son tres líneas, lo, halá, lo, amad, lo, yashab, ¿sí? Está subordinada a la cláusula principal del versículo. ¿Cuál es la cláusula principal del versículo? Ashrei Haish. Bienaventurado el varón, bienaventurado el hombre. Esa es la cláusula principal. Todo lo que le sigue está subordinado. Este terceto, estas tres líneas que están conectadas o introducidas por ayer, están todas subordinadas al hombre feliz. ¿Sí? A que ha entrado en este estado de felicidad. Y acá se lo describe por lo que no hace. ¿Sí? No anduvo, no estuvo o no estuvo de pie y no se sentó. ¿Ok? Ahora noten, yo les dije, los acentos son importantes, claro que sí. El acento disyuntivo principal, ¿dónde está? Acá.
¿no? Sí. Ahí enfatiza la primera cláusula, ¿sí? O la primera línea de este terceto. Noten que el terceto está quebrado no equitativamente. La línea más importante es la primera. ¿Por qué? Porque tiene el cole maiore. Esto significa que las dos líneas finales del terceto están más relacionadas entre sí dentro de la jerarquía del texto. En otras palabras, ¿qué quiero decir con esto? Rashaim, ¿sí? Los impíos, es el término principal que se contrasta con Sadikim a lo largo del Salmo. A lo largo del Salmo nosotros vemos este contraste entre los impíos por un lado y los justos por el otro. Hay un contraste, lo vamos a ver específicamente en los versículos 5 y 6, que se vuelven a repetir, pero también en una disposición de órdenes inversos. Encontramos impíos, justos, justos, impíos. Un ¿Ok? quiasmo. Un quiasmo. Como si fuese un quiasmo, correcto. Correcto, eso es una disposición de órdenes inversos. No obstante, Rachaim también incluye ¿a qué? Hataim, a los pecadores, y a los letzim, a los escarnecedores, Cínicos. o a los burladores. ¿Sí? Es interesante. De las 16 veces que aparece esta palabra, letzim, en el Antiguo Testamento, solo 2 son afuera del libro de Proverbios. Una es esta, Salmo capítulo 1, versículo 1, y el otro es interesante, es Isaías capítulo 29, versículo 20, donde dice que Dios va a destruir al impío, ¿sí? Lo va a hacer pedazo, por así decirlo. Muy similar al contenido del capítulo 1 de Samuel. ¿Sí? Entonces, esta es la manera de construir o de identificar la jerarquía básica del texto. Sí. Una pregunta, Lucas, en cuanto a la división estructural, ¿cómo podemos identificar los colonos? En el sentido de, sabemos que la mayoría son bícolon, pero ya que tienen una cantidad distinta de marcadores con los acentos, Sí. ¿cómo navegamos eso? Sí, la estructura gramatical va a ser una manera de distinguirlo, como también semántica. Entonces, en este caso es bastante obvio ver el terceto porque tenemos 3 lo repetidos, tenemos 3 verbos del mismo tema, mismo número, mismo... sí, la misma función, y después tenemos 3 frases preposicionales. O sea, es bastante obvio acá que hay 3 tercetos, o hay 3 líneas que funcionan como un terceto. Pero la principal es la primera, por el ole mayor. Y después por el énfasis que se le da en el resto del libro. Que esto va a tener otra vez implicaciones para nuestra interpretación. Y ahora voy a llegar ahí en un momento, porque todavía no estamos interpretando el texto. Lo único que estamos haciendo es jerarquizando el texto. Sí, Karen. Digamos una pregunta, si ese ayer estuviese arriba con jerárquicamente estaría mal. ¿Este? Ajá, Si estaría acá, ajá, estaría mal. estaría mal. Sí, porque el ayer introduce una cláusula dependiente. Es el principio de una cláusula. Sí. Y está subordinado, casi, no. Y la Mira, llave ahí no Mira, tienen... tú, Ujú. este es independiente. Bienaventurado es el varón, punto. Tú puedes terminar la oración ahí y seguir con otra. Ok. Eso es una cláusula independiente, es una línea independiente. Esto no es una línea independiente. Todo esto que no anduvo, que no hizo y que no bla bla bla, es dependiente de algo, no es una oración completa. Está subordinado a este pensamiento. Todos son definiciones en términos negativos de lo que el hombre feliz no hace. Es feliz porque no hace esto. No es porque se levantó y se levantó bien ese día. Es bienaventurado no porque pasivamente no tuvo que hacer nada. No, activamente no busca hacerlo. Versículo 2. Sí. Acá le estoy poniendo todos que es. Vamos a delete. Ahí está. Para que queden ahí. Si no, no van a tener sentido todo lo que digo. Próximo. Noten acá. Versículo 2. ¿Quién lo quiere traducir? Yo traduzco. ¿Quién es? Yo, Osvaldo. No, Osvaldo está demasiado rápido para querer traducir. ¿Qué pasó, Osvaldo? No, es que lo estuve estudiando estos versículos a profundidad y los demás no los entiendo mucho, así que quiero hacer. Meditando. Después voy a estar aquí en medio. Kim Inventorat. No lo leas, solo traducir por una cuestión de tiempo.
Antes, pero la ley del Señor es su voluntad y en su ley pensará de día y de noche. Sí, nota, solamente para que tengas ahí abiertas eso, nota que no dice Señor, dice Jehová. Sí. Acá dice Jehová, no dice Señor. Si dice el Señor sería Adonai. ¿Dijiste el pensamiento? En su ley meditará o pensará, pero No, acá está su qué. ¿Otra manera de traducir esto? ¿Qué sería? Se ocupa. Delicia, su placer. Sí, esa es una manera de traducirlo. ¿Ok? Entonces no habla tanto del pensamiento, aunque incluye el pensamiento, ciertamente, pero hay otras palabras para eso. Acá está hablando del placer. Entonces, noten cómo abre. Abre con una partícula compuesta adversativa, este ki'im. Probablemente lo buscaron en Halot. Ki, ya saben lo que es el significado. Ki'im es ¿Sino una qué? partícula compuesta. ¿Sino qué? A veces es adversativa, a veces enfática y funciona como ciertamente. Ciertamente. En este caso es contrastiva. ¿Sino qué? Sino que, antes bien, en este caso está introduciendo una alternativa apropiada. ¿Sí? No hace esto, sino que lo que sí hace, en Es términos esto. positivos, es Meditar. ¿ok? Su placer está En la ley. de Jehová. Noten acá al principio que tenemos una cláusula nominal. No hay verbo. Eso es una cláusula nominal, no hay verbo. En la ley de Jehová está, lo tenemos que agregar, está su placer. ¿Sí? Eso es enfático también, y lo vemos también por el Pole Bayorel. ¿Ok? Y en su ley, ¿qué hace? Medita Se ocupa. de Medita. día y de noche. Noten que la frase preposicional, esta, la segunda, noten que acá tenemos dos frases preposicionales, otra vez. Lo mismo que antes. Antes teníamos tres, ¿se acuerdan acá? ¿No es meditará? Perdón. Una, dos, tres. Que empiezan con bet. Vamos abajo. ¿Y qué encontramos? Una, dos. ¿Sí? Esta está modificando ¿a qué? A su deleite. ¿No? Si estuviese modificando su deleite, tendría que estar acá abajo. Americana. Está modificando a meditar. A meditar. Por eso es que meditar está acá. ¿Sí? Y en su ley medita. ¿Sí? En su ley medita. Funciona de manera adverbial. ¿Ok? Además, noten lo siguiente. Petorato, ¿sí? Introduce una cláusula disyuntiva. ¿Ven eso? Hay una vav más un no verbo. Una vav más un no verbo. Esto significa, y esto es importante, que la meditación no es el resultado del deleite, sino que es una acción paralela. Si fuese el resultado, vendría con una vav más el verbo y después la frase preposicional. Pero como es una cláusula disyuntiva, está marcando que ambas son aspectos paralelos. En una cuestión está la meditación y en otro lado está el deleite o el placer. ¿Sí? No es que el placer conduce a la meditación o resulta en la meditación. Son dos acciones paralelas. Así como hay acciones paralelas antes en el versículo 1. ¿Ok? Es una acción paralela. Y en su ley, noten que acá tenemos tercera persona masculino singular, uso antecedente de Jehová. En la ley de Jehová. Acá tenemos repetición. Torah. ¿Okay? Quieren empezar a ver esas cosas. Medita. Acá sí es verdad, es un imperfecto, podría traducirse como meditará, pero ciertamente acá, especialmente por el Yomam, Laila, tiene una idea de algo que se hace continuamente. Yo prefiero la traducción más progresiva, continuamente medita de día y de noche. Esa idea. Perfecto. Igual tiene la idea imperfecta. Está meditando. ¿Sí? O sea que igual tiene la idea como imperfecta, es decir, medita porque es algo no terminado. Sí. Entonces él está meditando en esto de día y de noche. Su placer es la Torá de Jehová, su placer está en el Pentateuco y medita en el Pentateuco de día y de noche.
como está haciendo eso, no está haciendo lo otro que dijo en el versículo 1. Oh, ¿Está bien? Y esta frase, Yomam, Balaila, ¿sí? Está funcionando también adverbialmente. ¿Cuándo medita? Durante el día y durante la noche. un momento. Exactamente. Oh, por eso medita. ¿Bien? Entendido. 3. ¿Quién es el 3? Yo, Acá. Acá te ganaron, Benjamín. La próxima. La próxima, Benjamín. Juan. Sale. Sí. Ah, y será como árbol plantado en canales de agua que, En canales de agua. Tú plantas Sí. en los canales. o sea, bueno, junto a, Nota que ni siquiera es la preposición B, es al. Al sol. ¿Sí? sí, junto a canales de agua que su fruto da en su tiempo Bien. y su hoja no era, y su hoja No que. No se secará. si no se marchita, no se seca. Y todo lo que hace tendrá éxito. Fue lo que hace tendrá éxito. Bien. Sí, prospera. ¿Verdad? Creo que la reina va a decir entonces prosperará ahí. Prosperará. Sí. Noten aquí, otra vez. Yo ya he separado y después empiezo a subordinar. ¿Qué es lo que subordino inmediatamente? Acá tengo una CAF, ¿qué es eso? ¿cómo? ¿Pero qué es? Como preposición. Una preposición, ¿se acuerdan? Yo le dije, las frases preposicionales las queremos subordinar. Sí. Esta será como un árbol, ¿sí? O es como un árbol plantado, ¿sí? En realidad, esta palabra significa ¿qué? ¿Alguien sabe? No significa Trasplantado. trasplantado. Llevado del lado. Participio pasivo. Es un participio. Pasivo, bien. Será como un árbol plantado o trasplantado. ¿Sí? Noten que esta frase preposicional está modificando en el adverbial al verbo hayá que viene arriba. Será como esto. ¿Sí? Una pregunta rápida ahí con ese verbo. ¿Implica eso que en la imagen del árbol lo tomaron de un lugar y lo pusieron en otro? Sí, ¿Es correcto eso? es correcto. Sí, el árbol Yo no sé. ha sido movido, Participio, sí. ha sido sacado, ha sido tomado de un lugar y ha sido puesto en otro lugar, y justamente en un lugar donde Mejor. sobreabunda el agua, en un lugar donde puede ser más fértil. Es correcto. De hecho, yo tomo ese yatul como un pasivo divino. El actor es Dios, es Jehová. Jehová es el que ha trasplantado a este árbol junto a las corrientes de agua. Y eso se entiende por el contexto. ¿Sí? Noten, acá otra vez tenemos otra frase preposicional. Se me fue el curso. Perdón, esa es una clara imagen, ¿no? Como un árbol, es un lenguaje figurado, Eso es una símil. un símil. Sí, correcto. Estas son todavía no estoy yendo ahí todavía porque quiero llegar. Primero solo estamos estructurando el texto. Acá tenemos otra frase preposicional que está modificando de manera adverbial a yatul. ¿Dónde ha sido trasplantado? Junto a aguas o a canales de agua. Acá son canales que son por el hombre, ¿sí? Más que naturales. ¿Sí? Son canales de agua. Noten que son muchos canales. Entonces un canal sobreabunda el agua. Y después dice ayer. ¿Qué? Otra partícula relativa que no es común en hebreo en la poesía. Que su fruto da. Ayer está modificando a qué. ¿Por qué está acá? Está modificando el árbol. ¿Sí? Por eso es que está acá. ¿Sí? Modificando el yatul o esta frase preposicional está modificando a yatul, al verbo. Acá el ayer en realidad está modificando a toda la frase preposicional. El árbol que ha sido trasplantado da su fruto. ¿Sí? ¿Cuándo lo hace? En su tiempo, frase preposicional. ¿Sí? Que funciona de manera adverbial. ¿Sí? Y después tenemos otras frases o dos líneas que son componentes paralelos de una cláusula relativa compuesta. O sea, en realidad este ayer está funcionando sobre esta línea y sobre esta línea.
Es lo mismo que pasó en el versículo 1. ¿Se acuerdan acá? Ayer. Ayer gobierna esta línea, gobierna esta línea, gobierna esta línea. ¿Sí? Que no anduvo, que no se sentó y todo lo demás. Ahora, el árbol trasplantado es aquel que da su fruto, es aquel cuya hoja no cae y es aquel que todo lo que hace prospera. ¿Está bien? Solo una pregunta, Lucas. Sí. Pues espero que terminaras ahí, pero ¿hasta dónde debemos nosotros o tenemos la libertad para traducir, por ejemplo, la palabra trasplantar? Porque uno lo ve y dice, bueno, sé cómo trasplantar, me van a bajar puntos, pero el punto es que, ¿cuál es tu sugerencia? Sí, en este caso es la manera correcta de traducirlo, especialmente si uno ve el uso de la palabra yatal y hay un pasaje paralelo a este, claramente uno ve que ese innuendo que es no solo plantar, sino que es agarrar de un lugar y llevarlo a otro. Aunque vamos contra la corriente, ¿verdad? De las traducciones. Sí, aunque te planten a las corrientes de aguas. Sí, no, aunque vayas en contra de las traducciones, no hay problema. El término significa realmente eso. Y tenemos una palabra en español con lo cual podemos exteriorizar o expresar esa frase. Sí, porque modifica. Después, claro, tenés que explicar. ¿Trasplantado de dónde? Surgen las preguntas. ¿Trasplantado por quién? ¿Sí? Pero como es una imagen, entonces nos deja ver que ese árbol lo sacaron de algún lugar Sí. y lo pusieron junto a las aguas, y creo que es lo importante de lo que se dice en el salmista. Sí, y porque está plantado junto a corrientes de agua y abundantes, entonces da el fruto que tiene que dar y lo da en su tiempo, o sea, no da en todo momento fruto, sino que la idea es que da cuando tiene que dar. Y su hoja no cae, o sea, significa que no importa la experiencia por la cual esté pasando, cuán árida esté la zona, no importa la lluvia o la falta de lluvia, él da su fruto porque su sostenimiento no viene necesariamente del clima que está arriba, sino que viene de abajo, viene de su ubicación. Y después por eso dice que, y todo lo que hace prospera. Digamos, este árbol es verde, tiene un follaje frondoso, es la imagen del salmista, y así es la persona bienaventurada, que está ubicada bien cerquita. Aquí en realidad hay un aspecto muy cercano entre la Torá y los canales de agua. Este árbol es frondoso y está como está porque está cimentado y plantado muy cerquita del agua. En el contexto, la fuente de Fuente agua, de vida. de sostenimiento es la Torá de agua. Sí, Eric, Rápido. Solamente que cuando estaba viendo en la última parte de este versículo, ese verbo precisamente creo que hace referencia como a florecer en la metáfora. Sí, Me pareció muy interesante. sí. Bien, Juan. ¿Tú crees que, digamos, comparándolo con Jeremías 17, Claro. cuando habla Jeremías de la confianza, porque ahí habla de la confianza que confía en Yahvé, o sea, esa confianza está vinculada con esto, de la obediencia la meditación en la ley, Sí, la instrucción de Yahvé. sí. O sea, eso es, digamos que, Está conectado. sí, Jeremías 17, ese es el otro pasaje que es importantísimo para entender Isaías capítulo 1. No había ido ahí porque lo tengo después en mis notas, pero definitivamente está entrelazado la confianza, está entrelazado del lugar de donde viene. Y la Torá, noten que no es cualquier Torá, es la Torá de Yahweh. Eso nos recuerda, y yo cuando predico el Salmo 1 siempre digo, ¿cómo es que una persona es realmente y sumamente feliz en la instrucción? Parece un poquito hipócrita, ¿no? Decir que alguien es feliz, es la persona más bienaventurada siguiendo la instrucción. Pero no lo es, porque el salmista nunca separa la instrucción del autor de la instrucción. Él dice, medita y se deleita en la instrucción de Yahweh. Nunca se olvida quién está detrás de la instrucción. La instrucción es solo, por así decirlo, un medio o una expresión de quién está detrás de todo esto, que es Jehová. Por eso se puede deleitar de la manera que lo hace y por eso lleva el fruto de la manera que lo hace, porque está conectado con Jehová mismo, por medio de la instrucción. ¿Se entiende? No es un fariseo.
Por eso que el Salmo 119 dice que como que está bien bienaventurado a el varón que se me olvidó, pero que dice un pedazo en los primeros versículos que una paloma. Delicia. No, que medita, pero que además dice y le busca de todo corazón. O sea, Y busca todo, correcto. que sigue la instrucción del Señor, pues, y lo busca de todo corazón. Correcto. Lo busca él. Bien, sí, bien. Benjamín. Ahora tenés que hacer el 4, ¿no? Solamente tenía una pregunta acerca de los 3 verbos en el Salmo 1:3, que son imperfectos, ¿cierto? Sí. Todos han estado traduciéndolos como tiempo presente. O sea, sería tiempo presente continuo en vez de futuro, sería progresivo, pensando en las funciones de los verbos. Sí. Yo prefiero el presente continuo por este aspecto de progresivo que hemos visto o de algo que se da comúnmente, que es la imagen del versículo 1. El versículo 1 es lo que pone en contexto el tiempo de los demás verbos, creo yo. Y la imagen del versículo 1 es algo continuativo, no hace esto, no hace esto, no hace esto, sino que hace lo opuesto. Y es muy común, especialmente en los salmos, nos tenemos que anclar en otro tipo de claves y no tanto en el imperfecto y el perfecto, porque van a ver que muchos de los salmos va de perfecto y imperfecto por una cuestión poética más que realmente para marcar el tiempo, porque el tiempo no está marcado por el imperfecto y el imperfecto. Sí. Listo. Versículo 4. Versículo 4. Ok. No así los malvados, pero son como tamo que es llevado por un viento. ¿Qué es qué? Es llevado por un viento. Es llevado por un viento. Sí, noten acá, tenemos esta comienza justamente este versículo 4 con esta cláusula. Otra vez, es una cláusula, noten que no tiene verbo, entonces es una cláusula nominal. No así los malvados, ¿sí? Los impíos. Este es el Rashaim que ya había aparecido en el versículo 1. ¿Sí? No así los malvados, entonces es enfático, no tiene verbo, choca, ¿sí? Es como que si un predicador le pega en el púlpito con la mano, es ese tipo de efecto. No así los malvados, se acabó. ¿Okay? No así los malvados. Y después tenemos el Kiim otra vez. ¿Sí? Tenemos el Kiim que ya había aparecido antes. Y acá tenemos otra frase comparativa. ¿Sí? Kamots. O sea, noten acá, versículo 1:3. Keetz y Kamots. ¿Sí? Noten ahí la comparación, ¿sí? La símil. Uno es un árbol, el otro es un tamo. ¿Sí? Es paja, ¿sí? No tiene valor. No tiene valor, no pesa, se lo lleva el viento. ¿Sí? Y después tenemos otro ayer que no es común en la poesía hebrea, pero ya ha aparecido 3 veces en el salmo, de un solo salmo de 6 versículos, que justamente es llevado por el viento, el ruach. ¿Sí? Noten otra vez, tenemos este ayer que acá modifica al árbol, este ayer acá modifica a la paja. ¿Sí? Y describe, no en un terceto, pero lo describe con una simple definición, es llevado por el viento, porque no tiene nada más que decir de la paja. No tiene nada más que decir del tamo. ¿Sí? Viene el viento y se lo lleva. Ni me gasto el tiempo describiéndolo, es tan inservible. ¿Okay? No tiene peso. Versículo 5, y quiero terminar rapidito acá la estructura. Federico. Lo subimos. Por lo tanto, no se levantarán los perversos en el juicio, ni se pondrán de pie en la congregación de los justos. Bien. Y acá tenemos al inicio, noten este Aiken. ¿Aiken qué es? Es una expresión causativa. Es una expresión, es más que eso, más que causativa. Resultativa, ¿no? Sí, inferencial es de inferencia. Sí, es una partícula compuesta, lo llamamos de inferencia. Marca una conclusión inmediata del versículo 4.
Esto es raro en la poesía hebrea, no encontramos tantos alquén en la poesía hebrea, sí lo encontramos en la prosa. En la poesía que haya un resultado, una conclusión, es un poco extraño, me debería hacer prestar atención. Está marcando una conclusión lógica del versículo que viene inmediatamente antes, ¿sí? No así los malos, entonces ellos no se levantarán. Acá concuerdo con Federico, yo lo traduzco en futuro, no en presente. ¿Por qué? Noten que mishpat, ¿sí? Tiene que, nótenme, ¿qué es eso? Bamishpat. Es una frase preposicional. Es una frase preposicional, pero hay algo que está escondido ahí. El artículo. El artículo no es Punto. un juicio, es el juicio. En el juicio. Claramente escatológico, especialmente a la luz de Daniel. ¿Okay? No se levantarán. Ahí es donde veo que Benjamín hay que buscar claves en el contexto para ver los tiempos. Yo creo que acá el artículo En el juicio. nos ayuda a identificar que este no es un juicio cualquiera, no es uno de muchos, es el juicio donde todos van a ser juzgados. Los impíos no se van a poder levantar en ese juicio, y la idea de levantarse es que van a pasar el veredicto, ni los malvados van a poder estar en la congregación de los justos. de los justos. Y acá tenemos también otras dos frases, noten, preposicionales que empiezan con bet. Ustedes quieren ir marcando ese tipo de estructura. ¿Ok? Y por último, versículo 6. Puedo, profe. Puedo. Dale, Abisaí. Porque conoce Jehová el camino de los justos y el camino de los malvados perecerá o se perderá. Estuvo casi bien, te faltó una partecita. Sí, exacto. Es contrastiva. No te Aquí en el BAT, en el segundo del camino. Sí, porque tienes una va más un no verbo. Eso es claramente disyuntivo, contrastivo. Okay. Pero Pero el camino camino de los malvados de los impíos, perecerá. perecerá. Entonces acá tenemos noten un participio, Yodea, cuyo sujeto es Jehová, que denota una acción característica, ¿sí? No es solo que Él conoce, sino que es continua. Continuo, correcto, conoce, es característico. Y noten que Jehová, se ponen a pensar y analizar el Salmo, Jehová es el que hace o está a cargo de las dos acciones de los únicos dos participios en todo el Salmo. Este es uno, y el otro participio, ¿cuál es? Trasplantar. Pasivo. Shatul. Trasplantar. ¿Okay? Aunque no está explícito, está implícito por el contexto. ¿Sí? Jehová se conoce, y ¿cómo conoce? Porque él es el que trasplantó en el primer lugar. ¿Sí? Entonces, Jehová conoce el camino de los justos, pero el camino de los malvados perecerá. Y acá justamente hay otra vez un paralelismo gramatical. Tenemos Terech Sadikim, Terech Rashai, verbo de perecer. Bueno, y ahora después se le va a mostrar, pero este último versículo resume justamente la tendencia o la imagen o el cuadro general del Salmo entero. Por un lado están los justos, que están por la senda de la bendición, porque Jehová está con ellos y los conoce, y por el otro lado están los malvados, cuya senda es perversa y por lo tanto conocerá la perdición, porque Jehová no está con ellos. Entonces, esto introduce todo el contexto del libro, nos avienta a lo que va a ser el resto del libro. No pude terminar todo lo que quería hacer, lamentablemente, pero después de esto, lo vamos a ver la semana que viene rápidamente, hay que identificar todas las figuras literarias. Vamos a volver por todo el Salmo y ver todas las figuras literarias. Y después, ¿cómo lo predicaríamos? Mismo Salmo. Semana que viene. Semana que viene. Tienen que venir preparados.